Pero, en definitiva, yo creo que no va por ahí. Yo creo que la fidelidad no pasa por un hecho carnal. La infidelidad no pasa por un hecho carnal. Hay un cierto estereotipo que todos tenemos. Me parece que es muy poco. Me parece que es muy barato. Me parece que es muy... O sea, si esta mujer está conmigo y no tiene sexo con nadie, y cuando tiene sexo conmigo no acaba, gime, me miente y encima piensa en otros, según la mayoría de las personas me está siendo fiel. Sí. Y por mí se puede ir al recarajo. ¿Entendés esto? Ahora con esto que decís me dejás... O sea, ¿dónde está la fidelidad? ¿En que esa vagina no sea penetrada por otro pene? Pero ella puede estar conmigo pensando y enamorada de otro tipo, pero como su mamá le dijo, casate para toda la vida, nunca seas infiel, esto y lo otro, se queda conmigo y tiene sexo conmigo mirando para el lado del placar. Y entonces es fiel. No, para mí la fidelidad no pasa por un pene en la vagina, loco. Pero Dani, con esto estás diciendo entonces que la fidelidad o la infidelidad está completamente ajena a la voluntad. ¿Cómo ajena la voluntad? Claro, porque si yo tengo fantasías con otra persona no las puedo manejar voluntariamente, no las puedo detener. O sea, de golpe eso aparece en mi mente, se implanta y aparece allí y está. Pero lo puedo hablar con el otro. Lo puedo hablar con mi pareja, que es la mejor manera. Ajá. Sí. Pero básicamente convengamos entonces que el comienzo de esta idea de infidelidad no escapa a mi voluntad. Es una cosa que de golpe se impone allí. Es el allí. inconsciente que se manifiesta, Fabián, perdóname. ¿Cómo vas a manejar? No, porque podemos trasladarlo a otro punto. Se supone que el deseo, obviamente el deseo es libre. El deseo aparece o deja de aparecer en mí y yo no lo puedo manejar. Y eso es sano. Y menos mal que aparece porque si no estaría muerto. Eso la fantasía es sana. Pero se supone que yo, si tengo un compromiso hecho con otra persona, yo puedo controlar a este deseo y darle lugar o no darle lugar conforme a los compromisos que yo tenga establecidos. Pero no es controlar ese deseo, es dejarlo ser y que quede en deseo como una fantasía que coayuda, que alimenta, que estimula y punto. No ¿Y a es vos te parece controlarla. que ahí es necesario comunicarlo eso? No. ¿Ah? No. Es que sí. Pero si tengo una mujer que fantasea con otro tipo o con otros tipos y tiene sexo conmigo y no siente nada, eso es más infidelidad. Es que si trasladamos únicamente a la sexualidad y a la genitalidad, la infidelidad... No, estamos locos. Nos vamos a meter en un cuadrado, en un cubo. Pero lo que pasa en el 99% infidelidad... de las personas es que la infidelidad está puesta en el acto sexual con otro. Claro, pero la infidelidad la cometemos todos los días a nosotros Todo el mismos cuando nos contradecimos. Porque la infidelidad no es solamente transgredir una norma social ética de pareja. No, la infidelidad tiene que ver con transgredir las normas que nosotros Infidelidad necesitamos. es dejarse de lado, infidelidad es abandonarse, infidelidad es estar con quien no querés, infidelidad a uno mismo, infidelidad es bancarse, qué sé yo, una chica que vive en una casa, como me contaba el otro día una persona en entrevista, que la madre le revise las cosas, que esté esto y lo otro, que llegue a su casa y los padres estén acostados en su cama y no sepa decirle sálganse de ahí, en su propia cama. Exactamente, esto sí. Es infidelidad. La infidelidad es no decir lo que uno siente, lo que uno quiere, lo que uno proyecta. Claro. Es mucho más abarcativo que lo que infidelidad es querer estamos planteando. trabajar, estar dentro de la pareja y querer trabajar y que el otro no te deje trabajar porque te tiene encerrada, que pasa mucho más de los hombres sabemos, y entonces bancárselo. Sí. Eso tiene que ver con ser fiel a uno mismo, ¿no? Claro, eso es infidelidad. Verdaderos Eso es deseos. infidelidad. Eso es un flagrante acto de infidelidad. Ahora, cuando se habla de infidelidad, si nadie explica nada, se tiene por sentado de que estamos hablando de una transgresión sexual al acuerdo entre dos personas que forman una pareja, sea del mismo sexo, diferente sexo, lo que sea. No importa, una pareja. Cuando se dice infidelidad, se piensa en alguien que salió con un tercero y tuvo sexo con ese tercero. Se piensa en eso, únicamente en eso. Y la verdad que... Es más amplio. No sé si es más amplio, la verdad que es muy pobre. Es un concepto muy primitivo y elemental. Ese concepto, cuando expliqué en uno de mis libros, en Dimanato, donde se origina la virginidad. Claro. Cuando las mujeres podían tener sexo con quien quisieran, y cuando empezó la propiedad privada, el hombre, para poder saber que su descendencia era propia, obligó a la mujer a tener himen para entender de que si la penetraba y tenía hijos, los hijos eran de él. Ahí se instaló la virginidad por un problema económico. Y ahí se instala la cuestión de la infidelidad. Entonces, digo, vamos a la noticia, sí. Entonces, yo creo que la infidelidad es básicamente el no permiso de uno de ser quien desea ser. Y cuando uno se da ese permiso, el otro
puede ser un socio o un obstáculo. Que además habría que hacer una distinción, ¿no? Los celos del hombre y los celos de la mujer. ¿Qué significa para una mujer la infidelidad y qué significa para el hombre? Son dos situaciones Son dos conceptos totalmente diferentes. distintas. Sí, también nos estamos, o sea, dejábamos de lado, vos hablabas, Dani, de no hablar de la generalidad, pero obviamente que el marco social impone también reglas a esto, y para distintas sociedades y distintas épocas la infidelidad cambió de nombre o cambió de tipo. Vos hablas hoy todavía de sociedades en las cuales un hombre puede tener 20 esposas y ellos lo consideran que eso está bien socialmente. Y las esposas también lo consideran. También, por eso toda la sociedad está inmiscuida en eso, y fíjate que no se lo plantean como una cuestión diferente. No. O sea que el marco social siempre influye mucho. Seguro que influye. La cultura, por supuesto, ¿cómo no va a influir? La religión influye. Esas religiones permiten esa supuesta poligamia, o no, o sea, real poligamia. Y hay otras que no. Lo cultural, lo religioso es fundamental, pesa mucho en esta cuestión. Y ahí llega el planteo de si estoy con una persona y alguien me mueve tanto como para crearme una duda, entonces ya dejé de estar con esa persona. No, seguro, si hay una duda. Si hay atracción no es nada, che, es lógico. No, la atracción es que Mina no está natural. con un tipo y dice, uy, qué bueno que está este, cómo le daría, cómo... Claro. Y ya está, y se queda ahí, en ese boludeo, no tiene nada de malo. Eso es natural. Pero donde te entró la duda, no la duda vaginal, Claro, ni no, la no, duda no. peniana. La duda emocional, a mí lo que me mata es la duda emocional. Es decir, Ah, cuando hay que un alguien me compromiso mueva, emocional. que alguien tenga un compromiso con él, que alguien me mueva fibras íntimas, que me dé ganas de estar con esa mujer abrazado, no de tener sexo. ¿Qué carajo me importa tener sexo? De dormir, Martínez. Tener sexo Esa hace cosa que... 50 años que estoy teniendo sexo. ¿Qué tiene Es que más ver eso? allá del sexo. Para mí, Claro. lo mismo con naturalidad que tomarse una cerveza. Quedarse dormido después. Claro. Donde uno dice, ¿cómo me quedaría con esta minita abrazado así? Cagaste. Ya ahí ya me entró la duda. Claro. Esa es la cuestión. O sea, no que se la pongo o no se la pongo. Esa es la ¿Entendés? infidelidad. Eso que tiene que ver. Eso, Claro. eso es el perro, el instinto animal que todos tenemos. Esto es... Bueno, yo aprendí mucho de esto. Yo siempre te cuento esa anécdota donde ese día llegué tarde por irme atrás de una mina y aquel viejo maestro me dijo, no sea problema, es el llamado de la especie. Es su instinto animal, entonces es un llamado de especie. Bien. De especie de procreación, de multiplicación. Entonces, no podés regir los cánones de un amor, de un afecto, por un llamado de la especie. Es muy poco, flaco. Alguna vez escuché esto de que el hombre es infiel por naturaleza, ¿no? Como que el hombre es infiel porque sí, porque es por ser hombre. A mí me parece que a lo que se refiere esa afirmación es que el hombre, como decía recién Norma, es un poco más instintivamente, es más corpóreo, ¿no? La mujer me parece que lo vive más emocionalmente. El hombre quizás responde a un instinto, Sí. y esto lo hemos hablado muchas veces. No nos olvidemos que somos de géneros diferentes y que tenemos funciones en la procreación muy distintas. Y eso desde ya que instintivamente nos condiciona de manera totalmente diferente. El hombre sabe instintivamente, no lo pensamos nunca, pero el hombre instintivamente sabe que cuanto con más mujeres copule, más se asegura la existencia de la especie, porque el instinto marcaba claro. esta cuestión, ¿no? Que la superación de la especie y digamos que la supervivencia de la especie era la del más apto. El macho tiene instintivamente cargado esto en sus genes de que cuanto más copule, más se asegura la persecución, la duración de la especie. Sí. Y la mujer, no te olvides que en la cópula aparece todo un mecanismo instintivo que le marca que es muy factible que esté preñada, como decíamos, digo preñada porque viene de la etapa de los mamíferos, ¿no? Esto que la mujer es muy factible que quede embarazada. Y eso la condiciona y instintivamente también, no digo que pensemos, pero instintivamente sabe que va a tener dificultades en los 9 meses que continúan por delante, ¿no? Porque va a tener un recorte en sus capacidades como implicaba la caza, la pesca o la recolección de lo que tuviese que recolectar. Entonces la mujer desde ya que instintivamente carga con un apego mayor, como decía Norma, ¿no? La mujer a partir de allí, como un lazo, digamos. claro, porque necesita enlazarse con este hombre para sentirse protegida y Sí. cubierta en estas capacidades que va a perder durante estos 9 meses. Y sin embargo el hombre no le pasa absolutamente nada de eso naturalmente, sino que el tipo la única perseveración que tiene es por la de procrearse. Y el tipo acabado el acto sexual, al cabo de 1 o 2 horas, excepto como dice Norma, que tiene algunos problemas por la sangre que fluye para distintos sectores, se recupera de esta cuestión. Que yo pensaba, impresionada yo me quedé pensando ese día cuando hablabas de eso, Norma, porque bueno, pero fuera de broma, vos sabés que trasladate a la prehistoria, ¿no?
el macho allí, en el momento de la cópula y terminando la cópula, vos imaginate que no había un departamento alfombrado para copular, había que hacerlo en el medio salvaje, y eso implicaba una indefensión, un estado de indefensión, porque el tipo, la libido se ponía en otro lugar, toda la energía pasaba a otro tipo de musculatura, y me imagino que este estado de recuperación inmediata del varón tendría que tener mucho con la supervivencia en ese momento, porque si el tipo se quedaba ahí un rato más relajado, quizás era comido por cualquier animal. No, es que en ese momento creo yo que tenía que ver básicamente con la descarga de su instinto animal, porque era una penetración, era la eyaculación y ahí se terminaba todo el contacto. No olvidemos que después se fueron dando los condicionamientos, y los condicionamientos siempre fueron dados y propuestos por la hembra, porque es la hembra la que le reclama al macho en la especie animal o en la especie humana la permanencia, y si el hombre se retira del lado de la mujer, ahí empieza el primer rasgo de la supuesta infidelidad que la mujer siente del varón. En realidad las mujeres tenemos mucha fantasía con esto. Es decir, si el varón se retira, tomando este ejemplo que vos ponés, Fabián, repentinamente de nuestro lado, yo creo que deben haber poquísimas mujeres que no piensen, ya no le gusto, lo único que hizo fue tener sexo conmigo y ya está, claro, tendrá otra. Sí, ya está. Hay una serie de lucubraciones que hacen pensar a la mujer que este hombre está siendo o puede llegar a ser infiel. Y el pobre hombre no hizo absolutamente nada. Y esto tiene que ver con la historia previa de la mujer, que ella tendría que observar para consigo misma y tratar de resolver. Esta indefensión que ha tenido seguramente de parte de su madre en la infancia. Sí, aparte vos fíjate que en el relato que escuchamos de esta mujer que salió al aire, otra vez aparece la mujer cuando queda, digamos, disminuida por esto de estar embarazada, embarazada de este hombre, y este hombre se pianta, desaparece o se manda una macana. Fíjate que relataba con mucha dureza, con mucha tristeza la sensación, ¿no? La mujer ahí está en un estado de indefensión, está en un estado diferente totalmente al que estaba antes de estar embarazada, y eso la predispone justamente para demandar más del otro, porque ella está en un estado de indefensión donde necesita este lazo para ser cubierta, protegida o cuidada por ese otro que sigue tan volátil como siempre. Y eso lleva las cosas a un punto donde se hace tensa la situación, porque la mujer requiere más, pero el hombre instintivamente no tiene más para dar en ese momento, porque no cambió nada en su naturaleza, él está igual que siempre. Es que vos decías algo muy interesante. El hombre en ese momento, en la época primitiva, tenía que cuidarse de todo lo que lo rodeaba, que era ciertamente muy hostil. Porque digamos que el hombre sigue en la cueva refaccionada, ayornada, pero que en definitiva sigue siendo una cueva porque nos escondemos o nos cobijamos, por mejor decir. Entonces el hombre sigue con esta tesitura, porque el hombre vive en un lugar mejor, pero siempre está alerta, porque terminado ese momento, no es que se desprende del vínculo, ni de la relación, ni del amor con esa persona, pero es que simplemente está atendiendo otras necesidades, porque el hombre va de un tema a otro tema, primero hace uno y lo termina y después comienza por el otro. De manera como consecutiva, ¿no? Exactamente, no, pero además el hombre no deja casi nada inconcluso, tiene la habilidad de terminarlo y después pasar a otro tema. ¿Y la mujer? Las mujeres no, las mujeres saltamos de un tema a otro, y a veces sin siquiera resolverlo. Hay simultaneidad. También te acordás que lo hemos hablado en otro programa, esto, cuando hablamos de los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, en donde realmente te aseguro que desde una sensación masculina, después de una gran exposición emocional, afectiva, el hombre inmediatamente necesita retirarse de la cueva, como decía aquel texto, y es tal cual, y eso no implica que haya un desmedro, que haya una descalificación de la mujer o nada por el estilo, sino que es una cuestión muy natural y muy masculina, y es donde la mujer, como no tiene las mismas sensaciones, es donde se empieza a preocupar, porque este hombre de golpe nota que se retira, que se cobija en esa cueva, y ahí empiezan todas estas fantasías que vos decías, o suposiciones en las que se pone en juego, ya no me quiere, o ya no le gusto, o algo pasó, o de golpe algo hice mal, o no sé. Pero no se preocupen por eso. El hombre, después de una gran exposición con cualquier mujer, y por más que esté bárbaro y muy enamorado que esté,
después de ese momento de exposición plena que tiene, necesita unos cuantos minutos o necesita retirarse a su cueva para recomponerse. Y eso es lo que yo decía, que debe tener mucho que ver con esto instintivo de aquel entonces, ¿no? Porque si el hombre no se recomponía pronto, era presa fácil. Y me imagino que ahí tiene que ver mucho de esta cuestión, ¿no? Porque es muy natural esto. Tal cual, y fíjense que a la inversa, si la mujer se retirara después del sexo, la mujer se retirara, lo del hombre, el hombre no pensaría que está fantaseando con un tercero, con un cuarto o con una imagen idílica que no le pertenece.